7:28 de la mañana, momento de analizar temas de coyuntura política. Ya nos acompaña Santiago Basabe, él es politólogo, consultor político, investigador también de la Flaxo. Gracias por estar con nosotros, bienvenido. Gracias, Liz, buen día a la teleaudiencia. Santiago, hasta hoy 10 de los 17 precandidatos a la presidencia de la República, que en su momento pues dijeron irían rumbo en intentar llegar a Carondelet, han inscrito y han ya oficializado sus candidaturas, ¿no? ¿Será que tenemos alguna sorpresa, que algunos dieron marcha atrás, se arrepintieron, o crees que más bien es la costumbre de dejar todo para el último y no habrá sorpresas? Ojalá sea lo primero que manifestaste, que haya gente que vaya a dejar de lado la posibilidad, porque las opciones electorales que tienen son realmente muy limitadas. Temo que no sea así, más bien la segunda explicación que planteaste puede ser el hecho de dejar para el último momento. Al final yo creo que tendremos más de la docena de candidatos que ahora mismo están, con los consiguientes efectos en general negativos para el proceso electoral en general y sobre todo para la posibilidad de que la gente pueda decidir con mayor criterio, con mayor cantidad de información en la próxima elección. Bueno, y conforme se avanza en este proceso dentro del calendario electoral, también se van despejando algunas dudas. Recuerdo en una conversación anterior quedaba este interrogante de si definitivamente Diego Borja sería quien ocuparía el binomio, tal y como se había anunciado por parte de la Revolución Ciudadana. En algún momento se pensó que más bien sería reemplazado por un candidato de reto a propósito de esa alianza, pero no, ya escribieron su candidatura y así quedó en firme. Sí, la candidatura está en firme ya, efectivamente. Se esperaba que eventualmente exista algún tipo de alianza, de coalición con reto fundamentalmente, que es un partido espejo, reflejo de la Revolución Ciudadana, no es más que ese su rol en el proceso electoral y en la vida político-partidista del país, pero esa posibilidad se ha desvanecido y ahora tenemos al menos las dos candidaturas más fuertes al día de hoy, que ya están inscritas, y me refiero a la de la Revolución Ciudadana, efectivamente, por un lado, y a la del presidente Noboa, que son las dos, a juzgar por las últimas encuestas de opinión, no existen al día de hoy nuevos datos, son las que tienen entre el 60 y el 70% prácticamente de la intención de voto de la población. Aunque sigue siendo todavía temprano, ¿no? Quizás para esas mediciones, pero lo cierto es que los partidos y movimientos políticos también enfrentan problemas, complicaciones. Si bien es cierto, la presencia de la mujer ya en la política ecuatoriana desde hace algún tiempo, pues tiene bastante fuerza. ¿Les resulta complicado esto de cumplir con esta cuota de paridad de género, de tener esta alternancia entre hombres y mujeres? ¿Por qué sigue siendo un problema? Porque es un problema estructural del país, ¿no? O sea, no es un problema solo de las organizaciones políticas. Hay una exclusión de las mujeres en los diferentes sectores públicos y privados que es muy notoria aún en el país. Y eso se traslada a las organizaciones políticas. Y cuando de por medio tienes una ley que implica esta paridad para los candidatos, ahí se desnuda esta falencia enorme que tienen los partidos políticos. Si tú haces un ligero recorrido de las organizaciones políticas nacionales y también de las provinciales y locales, la preponderancia de los liderazgos masculinos es enorme. Y esto no implica decir que no existen mujeres que tienen capacidad para ser lideresas y lideresas de fuste. El tema es que tienen un proceso de exclusión enorme que se visibiliza precisamente en momentos como este. ¿Y qué pudiera pasar en el caso también de los postulantes a la Asamblea Nacional? Porque en ese sentido hay un porcentaje muy bajo ya inscrito, muy pocos han presentado sus listas de asambleístas nacionales, no se diga provinciales. Pero yo creo que en el caso de los asambleístas nacionales, esas inscripciones seguramente se van a dar. Si uno observa los candidatos, los potenciales candidatos al día de hoy, sobre todo los que encabezan la lista de asambleístas nacionales, son las personas que son las caras visibles de los partidos políticos. Por no utilizar términos más coloquiales como gerente propietario, que en muchos de los casos le va mucho mejor a las personas y a los partidos, ellos van a estar seguramente porque la posibilidad de mantener el registro electoral, mantenerse en la vida política formal del país, depende de alcanzar algún espacio en la legislatura fundamentalmente, y seguramente esas candidaturas se van a mantener, se van a dar, y ahí es donde va a haber una mediana disputa político-electoral mucho más notoria que en el caso de presidente-vicepresidente. Acá seguramente habrá dispersión
y tengo muchas dudas de que las cosas vayan a cambiar respecto a lo que ha sido las últimas legislaturas, es decir, con 2 o 3 organizaciones políticas con un 50, 60% de asientos en la legislatura y el resto una dispersión entre representaciones muy pequeñitas, muy esporádicas de partidos nacionales o de movimientos provinciales. Ahora, ¿qué va a pasar en estos meses con esta reconfiguración también que se va a dar, por un lado, dentro del gabinete del gobierno, a propósito de que algunos ministros van como candidatos a la Asamblea y tienen que renunciar, y también a propósito de que casi 100 asambleístas buscarán estar nuevamente en el legislativo y también tienen que dejar sus curules, ¿no? En la legislatura creo que el trabajo va a bajar de intensidad, va a bajar de tono. Las figuras visibles de la Asamblea van a estar, como tú bien mencionas, nuevamente en la papeleta electoral. Entonces, y al asumir los alternos, yo creo que nuevamente la intensidad de la discusión y del debate político va a salir de la legislatura y se va a trasladar a la arena electoral. Y en el caso del Ejecutivo es más preocupante porque la salida de algunos cuadros importantes del gobierno va a implicar un recambio y un proceso de aprendizaje de la gente que llega. Y en medio de la crisis eléctrica que tenemos ahora mismo, eso puede generar efectos perjudiciales para el país en primer lugar, pero también para la candidatura del presidente Noboa, que es ahora mismo el tema fundamental del que se discute en todos los espacios del sector público y fundamentalmente del gobierno. ¿Cuánto podrá afectarle en esa intención del voto que hoy lo lleva a él a encabezar las encuestas precisamente una crisis como esta, que no es de fácil solución y que se extenderá, según los expertos, pues algunos meses más? Esa es la gran pregunta, Liz. Esa es la gran pregunta. Yo creo que en la medida que esta crisis energética le afecte a las opciones electorales del presidente de la República, esto podría implicar algún cambio en la correlación de votos que existe al día de hoy. Si es que esto no sucede, es decir, si es que el gobierno sale sin problemas de esto en plano de aceptación popular, yo creo que en los meses siguientes tendremos el escenario de hoy. 2 candidatos muy fuertes y del tercero al 15 o al 16 con una distancia importante, muy difícil de ser resuelta en tan poco tiempo. Habrá que ver cuál es la reacción ciudadana. Uno podría decir en principio esto le va a afectar al gobierno. Pero lo mismo se dijo cuando se incrementó el IVA y no pasó mayor cosa. Lo mismo se señaló cuando se eliminó el subsidio a las gasolinas y tampoco implicó un descenso importante en la aprobación del presidente. Ahora quizás hay una afectación a muchos sectores sociales y económicos, evidentemente, y esto podría implicar que descienda esta credibilidad y la aceptación en general del presidente Noboa. Pero yo creo que eso hay que esperar hasta tener las mediciones de opinión pública, al momento no se las encuentra, pero nuevamente de eso va a depender en buena medida el curso y las dinámicas de la campaña electoral en los meses que vienen. Ahora, se prevé que sea una campaña también agresiva, será prácticamente todos a uno, considerando que el presidente pues está en funciones. Según hay voces que ya más bien dicen también cuánto le podrán aportar lo que denominan hasta distractores de humo, como por ejemplo en medio de una crisis lanzar esta idea de reformar la Constitución para que regresen bases militares extranjeras al país, por ejemplo, hablar de un nuevo proyecto de ley que lleve también a la reconsideración de este fondo de promoción partidista. ¿Cuánto, y el manejo de la comunicación también? Va a ser importante porque el gobierno, por un lado, tendrá todas sus herramientas comunicacionales, algunas las has mencionado, y por otro lado, el grueso de los candidatos van a buscar sacar votos del presidente Noboa. Yo creo que los votos de la Revolución Ciudadana tienen un techo específico, son votos que difícilmente van a crecer para primera vuelta y difícilmente van a bajar. Entonces, la opción del tercer candidato hacia atrás es de restarle votos a Noboa, que Noboa baje en popularidad y con eso poder crecer en términos electorales. Entonces la disputa básicamente es así, alrededor del Ejecutivo, y el Ejecutivo, provisto del aparato estatal y de los recursos del Estado, seguramente generará muchos distractores, muchas formas de evadir la atención de la opinión pública y sobre todo de la ciudadanía respecto al serio problema que tenemos ahora con la crisis energética. Ahora, regresando a la Asamblea, usted decía que con la salida de casi 100 asambleístas titulares seguramente va a bajar un poco la dinámica, pero para muchos la gran interrogante es qué giro político va a tener la Asamblea a partir del miércoles cuando asuma la presidencia del Legislativo de la Revolución Ciudadana.
Seguramente un giro electoral, es decir, la discusión no va a ser sobre los temas legislativos, sino desde la legislatura pensar en las elecciones de febrero próximo, cómo posicionar a sus respectivos candidatos, en el caso de la Revolución Ciudadana, a la señora González, cómo amainar los efectos que puede generar esto para el presidente de la República, y en el resto de los legisladores eventualmente buscar canales de presión y de generar votos en las distintas provincias, desde los diputados alternos respecto a los que van o asambleístas alternos respecto a los que van a terciar en la campaña electoral. Entonces, sí va a haber vida política, no una vida política puramente legislativa, sino como un ala, la asamblea, de lo que va a pasar en el proceso electoral. Pero hay algunos temas álgidos que le tocará tratar a Viviana Veloz. Ayer veíamos lo que pasó en la Comisión de Fiscalización con el retomar el intento de juicio político a la ministra del Interior, Mónica Palencia. ¿Será quizás el primer escenario de medición de fuerzas entre el Ejecutivo y el Legislativo? Para la Revolución Ciudadana, uno de los baluartes de su campaña electoral efectivamente va a ser conseguir la destitución de la ministra del Interior. O sea, eso es muy claro, hacia allá están apuntando, ese es su guión inmediato. Otras posibilidades se les han ido disolviendo con el paso del tiempo, no tuvieron mayoría para enjuiciar y destituir a otros ministros, secretarios de Estado. Entonces, efectivamente va a ser un punto clave en la movilización y en la agenda de la Revolución Ciudadana. Lo que queda por ver más bien es cómo se van a alinear o no respecto a esa posición el Partido Social Cristiano, Construye, que son las dos fuerzas importantes que tiene la Asamblea Nacional. Pero nuevamente, todo esto pensando en cómo se podría esto posicionar mejor o peor a sus candidatos, sus respectivos candidatos presidenciales y a sus candidatos a la Asamblea Nacional. Hay una discusión que está ahí, evidentemente, y la primera parte la vamos a observar en función de cómo se comporte la nueva presidencia de la Asamblea Nacional. Quedan muchas dudas que sea distinto a cómo ha sido el libreto de la Revolución Ciudadana en los últimos años, y eso seguramente se lo va a resolver en el transcurso de las próximas semanas. Pero y también ese escenario, ¿cómo se proyecta? ¿Cómo pudiera incidir el liderazgo de la Revolución Ciudadana en el Legislativo ahora en temas como el que ya mencionaba, por ejemplo, la reforma de la Constitución para que regresen bases extranjeras al país, o también el resolver la situación de la vicepresidenta Verónica Abad? Es que yo creo que la Revolución Ciudadana tiene un tope de votos que ya están ahí, que difícilmente van a bajar en los siguientes meses, pero difícilmente van a subir también. Yo creo que en ese sentido la estrategia política eventualmente de la Revolución Ciudadana no es capturar votos para sí mismo, sino buscar que se resten votos del presidente Noboa y que esos votos se puedan distribuir entre otros candidatos que serían más competibles en la segunda vuelta electoral, frente a los cuales ellos podrían tener mayores opciones. Me parece que por ahí gira el libreto de ellos, más, insisto, que capturar más adhesiones de las que ya al momento tienen y que es algo que se ha repetido en la última década. Bueno, veremos cómo se va configurando este escenario de cara a las elecciones del 2025. Mañana sabremos si es que finalmente son 17 binomios a la presidencia o si alguno dio marcha atrás y ese número pues se reduce en algo. Gracias, Santiago, por habernos acompañado esta mañana con el análisis. Gracias, Liz. Siempre un placer. Saludo a la teleaudiencia. Vamos a hacer una pausa. Para regresar estaremos ya tratando el tema de la crisis energética y su repercusión en la actividad empresarial productiva del país.